Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de salsa desde cero. El día de hoy vamos a hacer 4 pasos básicos que luego vamos a unir en una pequeña secuencia al final de la clase. Recuerda que el objetivo aquí no es la perfección, sino divertirnos y que todo fluya. ¿Listo? Ok, vamos a explicar el paso básico. Empezamos con la pierna izquierda hacia adelante en el tiempo 1. En el tiempo 2 mi pierna derecha va a marcar en el sitio y en el tiempo 3 regreso. Listo. En el tiempo 5 voy hacia atrás. 5, izquierda en el sitio 6 y luego 7 para juntar. Ahora, vienen los detallitos. Mi pierna izquierda tiene que ir hacia adelante y mi peso tiene que acompañarlo. Quiere decir que si yo piso adelante y mantengo mi peso atrás, eso no está bien. Tengo que llevar mi pierna hacia adelante y liberar la pierna que está atrás. ¿Por qué? Porque siempre tengo que marcar levantando los pies. ¿Ok? Levantamos los pies. Entonces, piso adelante, izquierda, y mi derecha ya está libre para pisar el tiempo 2 y junto en el tiempo 3. Listo. Ahora, el tiempo 5 hace lo mismo. Me voy hacia atrás con todo mi peso, se libera la pierna izquierda, regreso y sitio. En este paso básico yo siempre hago referencia a que es como caminar. Imaginas que te estás yendo y te olvidaste algo, entonces regresas. Estás retrocediendo, pero quieres avanzar. Bien, entonces esa sensación nos hace que sea más fluido el paso, que no sea tan... ¿Sí? Sino que imagina que estás caminando. Camino hacia adelante, camino hacia atrás. Camino hacia adelante y camino hacia atrás. Listo. Ahora, un pequeño ejercicio que nos ayuda siempre a introducirnos al mundo de la salsa es marchar en el sitio. Quiere decir que yo voy a levantar los pies en 3 tiempos. 1, 2, 3 y ahora con derecha 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces marcho 1, 2, 3, 5, 6, 7. Primero con izquierda, siempre izquierda en el tiempo 1. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ok, si hacemos este ejercicio, va a hacer que nuestra salsa sea un poquito más fluida porque ya tenemos conciencia de cambiar el peso en cada paso. Y ya no vamos a estar solo sacando pies, sino bailando. Ok, recuerda que cuando estás aprendiendo lo básico, estás construyendo cimientos. Es como en la vida, no importa qué tan alto quieras llegar, sino qué tan fuerte es tu base. Entonces hay que estar conscientes de que la base es lo más importante para luego ir evolucionando en el baile. Ok, entonces vamos a intentar marcando. Listo, siempre salimos tiempo 1 con izquierda. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Otra vez, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora, recuerda que siempre es importante que tú también cuentes. No solo yo voy contando, sino tú acompáñame contando para que ese conteo se quede en tu cabeza y ya luego sea automático. Listo, empezamos otra vez. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pasando el peso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Listo, lo tenemos. Ok, ahora vamos con el paso 2, el lateral. Este paso es básicamente lo mismo, pero hacia los costados. ¿Sí? Yo voy a pisar con el pie izquierdo en el tiempo 1 al costado. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien, ahora, aquí es prácticamente lo mismo. Llevar mi peso hacia donde se va mi pierna. Si mi pierna se va a la izquierda, yo tengo que llevar mi peso hacia esa pierna para que se libere la pierna derecha. Pueda pisar en el sitio y cerrar. Abro y cierro. Ok, ahora, lo importante de este paso no es agrandarlo tanto, ¿sí? Porque me quita movimiento. Mira, si yo estiro mucho la pierna, me quita mucho movimiento. Entonces lo que yo tengo que hacer es pensar en abrir, pero no tanto. Un espacio prudente que sea cómodo para mi cuerpo. Ok, entonces yo piso izquierda. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y aquí también viene el ejercicio que hemos hecho antes de pisar, 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 pisar. Esto me ayuda a que cuando piso mi lateral estoy pisando todos los tiempos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Listo. Ahora, un detalle muy importante antes de practicar estos pasos con música es que yo siempre bailo un poquito flexionando las rodillas. Si yo estoy muy estirado, voy a parecer un robot, pero si yo flexiono un poquito, mi cadera se suelta y mi torso se suelta y puedo marcar mejor mi base. Sí, lo intentamos con música. Los 2 pasos, ¿ok? Básico. Básico. 1, 5, 6, 7. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, marcamos lateral. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Básico. 1, 1. Lateral. 1. Básico. Ok, listo. Ya tenemos los dos primeros pasos. Vamos con el tercero, el open, ¿sí? Ahora, este paso vamos a pensar en que nuestro cuerpo es un eje, ¿sí? Y mi ombligo es el centro de mi eje. Y yo voy a abrir, ¿sí? Entonces, imaginemos que somos una puerta, ¿sí? Una puerta que están abriendo hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, hay que tratar de no desarmarnos y liberarnos, sino que mantenemos la postura, piernas flexionadas, y mi pierna izquierda va a ir hacia atrás, ¿sí? Entonces, piso izquierdo hacia atrás, 1, abriendo, el tiempo 2, pisa en el sitio, 2, y el tiempo 3, regresa. Entonces, la pierna abre en el tiempo 1, con izquierda, 1, 2, 3, y con derecha hago lo mismo, en el 5, 5, 6, 7. Listo. Aquí recordemos los detalles que hemos tenido en los dos primeros pasos. Pisar todos los tiempos y no abrir tanto. Si yo abro mucho mi open, me va a quedar muy largo el regresar. Entonces lo que yo tengo que hacer es corto. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voy a ponerme de costado para que se aprecie mejor. Voy a pisar. 1, mira el espacio que hay. He abierto todo mi torso, pero no he abierto tanto mis piernas, ¿sí? Entonces yo piso 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y se nota que estoy abriendo mi cuerpo porque la magia está en el torso. Abro el torso, abro el torso. Bien, entonces este paso que es el open es como abrirte al mundo. Y bailar salsa es básicamente eso. Tú te abres al mundo, disfrutas y dejas que la música fluya dentro de ti. Ok, entonces, ahora vamos por el cuarto paso, ¿sí? El cuarto paso es el punta talón. Lo que yo voy a hacer es pisar con izquierda en punta en el tiempo 1, punta. En el tiempo 2 voy a marcar talón y en el tiempo 3 regreso a mi sitio. Entonces este paso se hace todo con el mismo pie. En 1, 2, 3 marco punta, talón y sitio. Y en el 5 lo hago todo con la derecha. Punta, talón y sitio. Ok, ahora, lo importante de este paso y lo que le va a dar la diferencia y un poquito de flow es que yo rote mi cadera, ¿sí? Recuerda mantener las rodillas flexionadas y mi cadera rota hacia adentro en el tiempo 1. 1. Hacia afuera en el tiempo 2 y en el sitio en el tiempo 3. Y el 5 hace lo mismo. Hacia adentro, hacia afuera y sitio. Bien, ahora lo hacemos contando 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, un tip adicional es mantener los brazos relajados, no tensos. El torso nunca va tenso, siempre los brazos. Tú respiras profundo y tu cuerpo se libera de tensiones. Entonces, el cuerpo va relajado, brazos relajados. No quiere decir que el brazo vaya suelto, sin sentido, sino que va con una postura aquí, a esta altura más o menos, del estómago, ¿sí? Brazos abiertos y relajados. Entonces, cuando mi cuerpo se mueva, mis brazos se mueven solos. Si yo los tengo relajados, si yo los tengo duros, mira, no se mueven porque están tensos. Pero si yo los relajo, solitos se mueven. Es como caminar. Cuando tú caminas, tus brazos se mueven solos. Si tú no eres consciente de tus brazos o tú no mandas tus brazos a moverse cuando caminas, es algo ya natural. Entonces es lo mismo cuando bailas. Tú dejas tus brazos relajados y se mueven solos, ¿ok? Relaja los brazos. Mantén la postura ahí, pero no duro, no tenso. Relajado. Ok. Vamos a probar con música los 4 pasos, ¿sí? El básico, el lateral, el open y el punta talón. Básico, 1. Lateral, 1. Recuerda, brazos relajados y sobre todo, sonríe. Open, 1. Básico,
Y viene el punta talón. Va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Básico. Va, básico. Lateral. Open. Básico. Muy bien. Ok, ahora vamos a unir los pasos en una pequeña secuencia. Vamos a usar los pasos de lateral, el open y el punta talón como pasos bases, ¿bien? Y el básico va a ser la conexión que une esos tres pasos. Quiere decir que yo voy a marcar mi básico primero, siempre el básico para adaptarse a cualquier secuencia. ¿Listo? Entonces marco primero mi básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y cuando les digo va, vamos a empezar marcando un lateral. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Regreso a mi básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hago el open. 1, 2, 3, 5. Regreso al básico. 1, 2, 3. Y el punta talón. Va. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Listo. Entonces, vamos a hacer que la unión de esos tres pasos sea el básico. Marco mi lateral, un básico en medio. Marco mi open, un básico en medio. Y marco el punta talón. Ok, ahora voy a explicar algo que subí de contenido en TikTok y se hizo viral y la gente pedía que lo explique. Decía que no importa tanto los pasos, sino la transición que hago de uno a otro. Quiere decir que si yo marco mi básico, ¿cómo marco para que no se vea solo básico y me pasa lateral? ¿Cómo hago que se vea 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5? ¿Ves? Son cositas que le dan conexión de un paso a otro. Entonces lo que yo tengo que pensar es, antes del lateral, ¿qué me lleva a ese lugar? Es como que yo quiero ir de este lugar a este lugar, pero ¿dónde está el camino? ¿Cómo encuentro el camino? En este caso, por ejemplo, yo marco mi básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Cómo hago que del básico 7 me vaya a un lateral un poco más sabroso? Lo que yo hago es, en el 7 marco 3, 5, 6 y en el 7 yo preparo el lateral. 7, abajo, le doy un poquito de intención abajo, ¿sí? Y me voy. 1, 2, 3, 5, 6 y en el 7 me vuelvo a la postura de básico y 1, 2, 3, 5, 6. Por ejemplo, para irme al open, lo que hago es ya ir proyectando una diagonal para que el 7 sea aquí y el 1 sea 1. ¿Sí? Entonces si yo marco mi básico y me mantengo recto y luego me salto al open, es como que pum, básico, pum, open. Es como que dos pasos muy marcados y un poco distantes. Entonces lo que yo hago es proyectar 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Proyecto mi básico. 1, 2, 3, 5, 6. Y ahora, ¿cómo haría para hacer el punta talón? Trata de pensar un poquito y analizar ambos pasos. ¿Qué debería hacer para hacer un básico que me lleve al punta talón? ¿Cuál es el paso correcto? ¿Cuál es el paso que es más cómodo para mí? Porque algunos profesores, otros maestros, tienen sus diferentes formas de bailar. Entonces cada quien tiene su transición y eso es lo que le da el toque a su baile. Es lo que le hace diferente a otro. Entonces, en este caso, te lo voy a explicar. Pero te dejo de tarea con los otros pasos que sepas. Trata de buscar la transición correcta de un paso a otro. Ok, entonces en el punta talón, ¿qué es lo que hago? Yo estoy marcando mi básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y hago lo mismo que el lateral, bajar un poquito. ¿Por qué? Porque voy a necesitar movimiento de cadera. Entonces si yo me mantengo aquí recto, ya voy a tener la cadera un poco bloqueada y va a ser un poco más difícil moverme. Entonces lo que hago es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien, entonces esta preparación de llevar de un básico regreso a mi básico, proyecto diagonal, 5, hago mi pum, pum, Entonces todos esos pasos hacen que yo lleve de un paso a otro y que no se vea solo, este es un básico, este es un lateral,
y están separados, sino que está unido. Es como que del básico pasa al lateral, pasa al open y todo es una secuencia fluida, ¿me entienden? Ok, y listo, vamos a probar la secuencia con música. Recordamos, básico, 1, 2, 3, 5, lateral, 1, 2, 3, 5, básico, 1, 2, 3, 5, open, 1, 2, 3, 5, básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, básico, 1. Listo, con música. Básico. Va, secuencia. Lateral. Básico. Open. Básico. Y. Básico. Básico, básico. Ahora piensa en las transiciones, ¿ok? Va. Open. Punta talón. Básico. Una vez más. Piensa en las transiciones. Va. Básico. Open. Básico. Punta talón. Muy bien. Y listo, ya tienes tu primera clase de salsa. No olvides que me apoyarías mucho suscribiéndote al canal, dejando un comentario y compartiéndolo con tus amigos para que aprendan juntos. Si te gusta el mundo de la salsa, puedes unirte a mi canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción. Ahí comparto reels de motivación, pasos nuevos y muchas cosas más durante toda la semana. No olvides seguirnos en TikTok, en Facebook y en Instagram. Todos los enlaces están en la descripción. Y nada, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerda practicar tus pasos, que la práctica es el maestro. Primero despacio, contando, luego con música suave, un poquito más rápida y vas a ver cómo los cambios van a ser brutales. Y hasta el próximo video. Nos vemos.